Y en este informe, en este último informe, llamó la atención que al final, cuando finalizó todos, le aplaudieron, a excepción de 3 ministras, Tania Batres, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel. Vamos a platicar con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte. Ministra, gracias por su valioso tiempo. Muy buenas tardes, Pedro. Me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes. Ministra, ¿cuál fue el motivo por el que decidieron no aplaudirle a Norma Piña en este último informe? Vamos a ir a una entrevista que le hicieron a la ministra Yasmín Esquivel. Hay que recordar que ayer dio su informe Norma Piña de su último día. La señora ya se va. Un pésimo trabajo hizo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Hoy le preguntan a Yasmín Esquivel por qué no le aplaudieron. Aquí en el video vemos cómo todos le aplaudían a la señora, pero en lugar de dar un discurso de trabajo, de actividades, dio un discurso político. Esa fue la pura verdad. Amigos y amigas, vamos a ir a este video, a esta entrevista, pero antes vamos a ir a un festejo que le hizo la señora Kenia López Rabadán y la derecha de su partido a esta señora Yasmín Esquivel. Amigos y amigas, y es que estaban muy contentos porque tenían en el Poder Judicial un brazo político en Norma Piña y su pandilla. Vamos a ir al video de Kenia López Rabadán y su festejo. Para rendir un homenaje a una mujer que es un ícono para las mujeres de nuestro país. Desde esta tribuna reconocemos a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, la mujer que ocupa el más alto cargo en el Poder Judicial, y con ella reconocemos a las casi 500 juezas y magistradas que lamentablemente serán destituidas vía una tómbola. Norma Piña, una mujer que nació en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, que ha sido profesora de educación primaria, técnica académica, secretaria proyectista, secretaria de estudio y cuenta en la primera sala, jueza en el juzgado tercero de distrito en Morelos y en el quinto en la Ciudad de México, magistrada de circuito en materia administrativa y ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer que tuvo que trabajar 35 años en el Poder Judicial para ser presidenta de la Corte. Un reconocimiento a ella, que con valentía detuvo actos arbitrarios del régimen, como lo fue el intento por militarizar al país. Con sus resoluciones claramente se respetaron los derechos humanos de los mexicanos. También esta mujer brillante y valiente detuvo el Plan B electoral con el que se pretendía destruir al INE y a nuestra democracia. Su decisión protegió a la autoridad electoral, a la que, por cierto, hoy le recortan presupuesto y le van a obligar a realizar una elección para cumplir con una venganza. Respaldar a la ministra Norma Piña es respaldar a las mujeres valientes de nuestro país. Desde el PAN le decimos a todas las Normas Piñas mexicanas: estamos del lado correcto de la historia y debemos seguir defendiendo la verdad y lo honorable. A las mujeres mexicanas les decimos: sí queremos que tengas un programa social, pero también queremos que tus sueños se cumplan y vivas con dignidad, seguridad y salud. Gracias, ministra Norma Piña, a usted y a los ministros valientes que defendieron siempre a la Constitución y a los mexicanos. Aquí un homenaje para ustedes desde el Congreso mexicano. Lo que no dijo Kenia López Rabadán, diputada de Acción Nacional, es que Norma Piña llegó a ser ministra gracias a Enrique Peña Nieto,
porque en aquellos días había 6 candidatas y ella fue la menor evaluada, fue la que ocupó el último lugar, pero fue impuesta por Enrique Peña Nieto. Lo que no dice la señora Kenia López Barragán es que gracias a que le hicieron una campaña sucia a Yasmín Esquivel, esta señora la impusieron. Y ha sido un brazo político para el PRI y el PAN, el Poder Judicial. Y lo que le faltó decir a Kenia López Rabadán es que al ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, se dedicó a soltar a delincuentes, a amparar a delincuentes, a desbloquear cuentas de delincuentes y además carpetas que tenían que resolver las guardaron para que no pagaran impuestos los empresarios usureros como Salinas Pliego. Eso es lo que le faltó decir Kenia López Rabadán. Amigos, ahora sí vamos a ir a la entrevista que le hicieron a Yasmín Esquivel. Y en este informe, en este último informe, llamó la atención que al final, cuando finalizó todos, le aplaudieron, a excepción de 3 ministras, Tania Batres, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel. Vamos a platicar con Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte. Ministra, gracias por su valioso tiempo. Muy buenas tardes, Pedro. Me da mucho gusto saludarle a usted y a sus televidentes. Ministra, ¿cuál fue el motivo por el que decidieron no aplaudirle a Norma Piña en este último informe? Bueno, porque más que un informe de resultados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues fue un listado de reclamos, de quejas, un muro de lamentaciones, fiel a su estilo de confrontación de la ministra Norma Piña. Creo yo que su falta de entendimiento político es el origen del problema que llevó a la crisis que vive el Poder Judicial Federal y que tiene a la deriva a cientos de jueces y magistrados el día de hoy. Este distanciamiento entre poderes que ella ha propiciado, pues ha generado una crisis dentro del Poder Judicial. Yo estuve muy atenta al informe y bueno, pues yo vi una ministra Norma Piña que no está asumiendo su responsabilidad histórica en este proceso y que la tiene y es una responsabilidad importante y grave. Entonces, así es como se dio el desarrollo. Yo creo que no hay nada que festejar, no hubo nada que informar, Pedro. ¿Diría que mintió Norma Piña durante su informe? Bueno, fue una lista de situaciones que considera ella que fue el origen del problema, pero no asumió la responsabilidad, donde ella jugó a las vencidas con la autoridad, jugó a las vencidas como si fuera una oposición, un partido político, y eso pues es lo que ha generado parte del problema de la reforma al Poder Judicial que se vive el día de hoy. Y por cierto, en el informe no habló de la corrupción que hay en el Poder Judicial Federal, del nepotismo, del familiarismo, del tráfico de influencias. Todos esos temas estuvieron ausentes hoy en el informe, cuando es justamente lo que los mexicanos reclaman: justicia, una justicia cercana a la población, una justicia de puertas abiertas, una justicia pues cercana a las partes, que sean recibidas, que sean escuchadas. Necesitamos un Poder Judicial Federal que se transforme, y hoy la reforma al Poder Judicial pues es la vía para transformar este Poder Judicial. Entonces, esto fue en síntesis lo que vimos el día de hoy. Los jueces y magistrados que hoy se encuentran a la deriva pues han sido las víctimas de los errores en que ha incurrido la presidencia de la ministra Norma Piña. Por eso creo yo que no había nada que aplaudir el día de hoy, Pedro. Cuando usa esta analogía de jugó a las vencidas, ¿podría decirse en el resultado que le ganaron en la fuerza a Norma Piña? ¿Le ganó el gobierno Norma Piña? Pues no tan solo eso, sino también salió arrollado al jugar a la oposición, al perder su imparcialidad como juzgadora y titular de un poder. Creo que Norma Piña no entendió el momento político que se vive en este momento, no entendió la responsabilidad enorme que tenía al momento de asumir el cargo como presidenta de la Corte, y esto pues ha generado esta crisis que hoy pues no hay unas cuentas positivas en esto.
lo que está entregando efectivamente es un acta de entrega con las cenizas del Poder Judicial Federal. Ahora habla de imparcialidad. Estuve leyendo muchos comentarios sobre este hecho en específico. Hubo muchos lugares en donde se posteó el video, en donde ustedes no le aplaudieron y hacían justo referencia a que ustedes no le aplaudieron porque ustedes, le leo tal cual lo que yo alcancé a ver, dicen que le aplaudían solo a la 4T y no a la ministra Piña. ¿Qué les podría responder usted a estos comentarios? Bueno, el día de hoy en este informe que se rindió, pues fue una narrativa falsa, una narrativa donde se dijeron cosas que faltan a la verdad. No hubo una autocrítica en todo esto y bueno, pues eso es lo que ha generado que nosotras, pues no, en mi caso personal, yo no aplaudiera a esta situación. Desde hace 2 años que inició el problema de no una división de poderes, un divorcio total y un alejamiento con los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Y tenemos muchos temas en común que no fueron afrontados de una manera directa, de una manera correcta, de una manera institucional, sino se jugó a estas vencidas donde pues le ganaron y hoy están ahí las consecuencias. Aquí está hoy la verdad real. Y bueno, pues esa es la situación que se vive hoy en el Poder Judicial Federal. Bueno. Y ahorita lo importante es que pues vamos a esta reforma que se dio, donde pues no se asumieron la responsabilidad de los actores que tienen mucho que rendir cuentas a la población. Ministra, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Un gusto platicar con usted como siempre. Al contrario, Pedro, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.